Hola, bienvenidos todos a este primer capítulo de Hablemos sobre Ideas Políticas. Mi nombre es Pablo Morales y soy estudiante de segundo año de Administración Pública en la Universidad de Valparaíso. El objetivo de este podcast es poder profundizar en las ideas que tenemos en cuanto a la política y todo aquello que le compete, lograr generar un pensamiento y culturización de este mundo que muchas veces sentimos que está lejos de nosotros y solo se lo dejamos a aquellos que, entre comillas, saben realizarla porque nos cuesta comprenderla. Procuraré ser lo más sencillo, pero a su vez explicar toda la teoría que esto conlleva, para que así puedan usar un buen manejo de todos estos términos y ponerlos en práctica para que generemos un cambio en nuestra cultura política y deberes cívicos. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que es política. Ahora, deseo comenzar así ya que si queremos hablar de política a lo largo de esta temporada, primero debemos comprender qué es y cuál es su importancia en nuestra sociedad. La palabra concepto política es considerada como un término multívoco. Esto quiere decir que todos pueden comprenderla y usarla de diferentes maneras, ya sea para bien o para mal. Giovanni Sartori, que es un investigador de las ciencias sociales, él es reconocido por sus análisis en cuanto a la política, explica que la política debe asociarse en la esfera de lo social, o sea, aquello que nos compete a todos, básicamente nuestras relaciones, las interacciones y el desarrollo que tenemos como sociedad. La política surge desde el momento en que comenzaron a presentarse desafíos en la sociedad donde dos partes se encuentran involucradas en polos opuestos, ya sean desigualdades o conflictos. ¿A qué me refiero con esto? Antropólogos y prehistoriadores señalan que la política no se manifestaba en la antigüedad, esto es cuando las sociedades no eran complejas, cuando éstas eran pequeñas y estaban unidas con lazos de parentesco. Con esto me refiero, por ejemplo, a las tribus, ya que aquello que les unía y motivaba era la necesidad básica como encontrar alimentos, la protección, mantener su salud. Es por ello que podían, entre comillas, darse el lujo de carecer de una política como tal, ya que las decisiones y sanciones que eran tomadas eran por la propia comunidad, ya que no había más desigualdades además de las que se derivan de la posición de género o el mismo parentesco. Continuando con la idea del concepto política, Joseph M. Bayes, en su libro Ciencia Política, una introducción, señala que la política es la gestión de problemas sociales provocado por diferencias sociales, que pasan a ser desigualdades y conflictos. En este marco de incertidumbre, la política aparece como una respuesta colectiva al desacuerdo. Sin embargo, queremos apartarnos un poco de la idea que la política es la solución para todo como tal, ya que no siempre se produce ese efecto. Al menos según lo que hemos señalado, no siempre es considerado una solución para todas las partes implicadas, ya que, de acuerdo a la percepción de cada uno, esta solución no siempre le va a favorecer. Para ello, entonces, queremos referirnos a la política como una herramienta reguladora y de gestión. Es por esto que nos referíamos a que el concepto política es un término multívoco, porque siempre una parte no se sentirá totalmente beneficiada por la decisión a la que ésta llegue, por lo cual podrá tomar una postura de que la política es mala y no sirve, como la otra todo lo contrario. Ahora, ¿qué conflictos puede regular la política? ¿Cómo nos ayuda? ¿No? ¿Cuáles son estos desafíos sociales? Pueden ser tales como económicos, la identidad social, ya sea en términos religiosos o étnicos, las habilidades naturales, la ubicación del territorio dentro de un país o bien de desafíos que puedan ocurrir en la misma población, por ejemplo, donde uno vive. Por ejemplo, resolver desafíos de dónde yo quiero que quede el parque, la plaza que se quiere construir o esos proyectos que uno postula, por ejemplo, como vecindario, ¿cierto? ¿Dónde queremos que quede instalada la plaza? Si quiero que quede al lado de mi casa o, no sé, más en la esquina, en un lugar más céntrico. Y esos desafíos que puedan surgir entre vecinos de ponernos de acuerdo dónde la política también puede solucionar esos desafíos como un ente de gestión, ya como una herramienta reguladora y de gestión, que es el término que me gustaría que pudiéramos nosotros empezar a asumir. Todos estos desafíos se producen porque no todos los miembros de una comunidad
gozan de las mismas oportunidades para acceder a los recursos básicos que facilitan el desarrollo máximo de sus capacidades personales. Esta falta de oportunidad genera el conflicto entre las partes que la política se encarga de gestionar. Ahora analizaremos por qué asumimos tan mal el concepto de política en la actualidad, o por qué esto es tan mal visto. Pienso que una de las razones principales es porque asociamos el concepto política con un político, o sea, la persona, la cual en la actualidad está muy mal visto, ya que hemos podido ver actos de corrupción, mala gestión de los recursos estatales, mensajes sin sentidos, mensajes vacíos, en que solo están ligados a cumplir con un mensaje muchas veces populista, destinado a satisfacer aquello que la misma ciudadanía desea escuchar. Y este, la verdad, es un punto bien profundo que amerita realmente un análisis más detallado, y podemos verlo en otro capítulo más adelante, de la importancia, y esto también es un tema un poco psicológico, diría yo, de que muchas veces se dice lo que queremos escuchar. Espero que se pueda comprender un poco esa frase, y como mencioné, más adelante vamos a poder estar analizándolo. Considero también que específicamente en Chile la gente se encuentra con disgusto al ver la lentitud del desarrollo y la toma de decisiones o de gestión pública, de estas políticas públicas, ¿cierto? Cada vez que se necesita que algún proyecto sea impulsado con prontitud, estos simplemente se dilatan, o bien, como dice el dicho, patean la pelota, generando efectivamente un descontento y sensación de que simplemente no les importa lo que sucede en la actualidad. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que asumimos al tener este mal concepto de la política? Muchas veces he escuchado a cercanos decir, bueno, no voy a ir a votar porque siempre salen los mismos, o porque simplemente no les da el gusto de realizarlo. Y considero personalmente, esto es una percepción personal, que esto es un completo error, y la verdad es triste, dejando de lado todo lo relacionado con los deberes cívicos de cada uno que siempre se nos han enseñado en el colegio, que bueno, últimamente la verdad se ha ido retomando. En la antigüedad se hablaba mucho más de esto, lo cual considero que era bueno, pero dejando de lado toda esa enseñanza, considero que el no ir a votar, por ejemplo, es permitir que otro tome decisiones por mí. Es dejar de ser un agente que actúa, que piensa, a ser un objeto sin la toma de decisiones o sin el desempeño de nuestra libertad y de nuestros derechos. Consideramos esto como una muestra de molestia, ¿cierto? De descontento ante la política, una forma de protesta la cual es totalmente legítimo, pero debemos considerar que de todos modos alguien saldrá, alguien será elegido, y muchas veces no estaremos de acuerdo con esas decisiones, pero ya será demasiado tarde. Y aunque no lo crean, el voto de cada uno sí vale, sí importa, sí es importante, sí hace una diferencia, no es solamente un eslogan. Ahora, quiero explicar lo que significa el concepto poder en el mundo político y cómo incluso todos nosotros podemos ejercerlo. En la abundancia de las definiciones que existen, ¿cierto?, sobre el poder y lo que la teoría social nos da, se pueden citar dos grandes perspectivas. La que entiende al poder como un recurso disponible y la que concibe al poder como el resultado de una relación. El poder como recurso disponible se percibe generalmente como algo que se posee, y así nacen frases comunes de escuchar como los políticos tienen el poder, por ejemplo, o él solo busca tener poder, o como mencionábamos anteriormente, así el poder es un recurso exclusivo utilizado por individuos, grupos, clases sociales, élites y puestos en manos de organizaciones también. Quien tenga el poder lo utiliza de tal manera en los demás para obtener el resultado querido. Así lo describen personajes como T. Hobbes, Karl Marx, Wright Mills y G. Mosca. Por otra parte, el poder como resultado de una relación, en este caso el poder no es algo que se posea como objeto, sino más bien quien busca del poder debe como situarse. Ya, se atribuye poder a quien está bien situado o tiene una buena situación.
Cuando nos referimos a situarse, hablamos de posiciones ventajosas a los demás. Todo esto es considerado como una oportunidad más que un recurso. Para que esto sea posible es necesario desarrollar relaciones sociales con aquellos que están posicionados en lugares más altos. Nos referimos como a puestos jerárquicos en alguna organización, puede ser otra persona, otro grupo, ¿cierto? Con mayor autoridad, mayor relevancia. Y para que este concepto se cumpla, aquel que busca este poder, en esta descripción, en esta definición, debe desarrollar una concepción estratégica para saber qué situaciones le darán dicha ventaja. Esto es según autores como Maquiavelo, Tocqueville, Foucault, Dahl, entre otros. Estas descripciones de poder pueden ser utilizadas de tres formas, por medio de la fuerza, la influencia y la autoridad. Hablamos de fuerza o de coacción cuando el individuo o grupo dotado de poder faculta o anula la libre decisión de las demás personas, como por ejemplo cuando las instituciones políticas encarcelan, embargan o multan a algún ciudadano. Estas manifestaciones de poder es válida solo cuando cuenten con el apoyo de sectores más amplios. Solo de este modo será reconocida como una acción política. Nos referimos a influencia política cuando el poder que se desprende de la política puede persuadir a otros. Con la influencia se intenta convencer al resto de sus posturas o de negarse a otras posturas, para obtener su cooperación a favor en contra de una causa en común. Dos factores utilizados para este poder son la propaganda y la organización. La propaganda se basa en la convicción y emoción, y la organización se basa en la cooperación ejercida en un grupo con un objetivo en común. Aquí quiero detenerme un poco, solo para poder resaltar el punto de convicción, emoción y organización, ya que mediante esto es como nosotros podemos ejercer el poder, ya sea mediante las urnas, ya sea mediante organizaciones como las juntas de vecinos, utilizando esto como un ejemplo cercano, o bien movimientos que grupos o que incluso nosotros mismos creemos. Pueden ser movimientos ecológicos o la protección animal, ideas políticas, cambios que se deseen generar. Podemos participar incluso en partidos políticos que estén acorde a nuestros pensamientos. Pero cabe señalar que las masas realmente generan cambios. Si no me creen, queda más que evidenciado con todas las manifestaciones que han ocurrido en Chile y en el mundo desde octubre de 2019. En base a ello, muchas de las políticas públicas en Chile han ido cambiando. Y esto puede parecernos correcto o no. Ahora, con respecto a manifestaciones, deseo que quede claro que nos referimos a este concepto como su descripción literal, como una muestra, como una forma de expresar una opinión. Y por último, y continuando, el poder político también se expresa como autoridad cuando ciertas indicaciones son asumidas por los demás, ya que cuenta con cierta confianza. Estas indicaciones pueden originarse de un sujeto o de un colectivo. Esta autoridad no solo hace innecesaria la fuerza, ya que también permite el uso de recursos racionales o emocionales. Esta confianza puede venir de diversos factores. Para algunos quienes ocupan un cargo público, puede contar con un depósito de confianza, y esto se logra al tener un prestigio moral o competencia científica o una experiencia en determinado ámbito. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta en el mundo político? Bueno, el poder político aspira siempre a ofrecer dos caras indiscutibles. La primera exhibe coacción y la segunda aporta argumentos e intenta convencer de que su presencia es conveniente y adecuada. Según Maquiavelo, un poder político, para ser duradero, necesita utilizar y mantener tanto la fuerza como la legitimidad, pero tratando siempre de que la coacción sea siempre el último recurso. Esta legitimidad nace de la percepción que tiene la sociedad de los valores y creencias. Las decisiones serán legítimas cuando cumplan con lo anterior mencionado y así tendrán mayor posibilidad de ser aceptadas por la sociedad. En conclusión, los conceptos política y poder están muy relacionados entre sí y son sumamente amplios, los cuales crean diversas percepciones y significados en la sociedad. También al ser términos de gran magnitud, es necesario que quienes lo posean o aspiren a ello puedan utilizarlo para el bien común y no para la búsqueda únicamente del beneficio propio. Si bien es cierto, podemos tener un descontento en cuanto al manejo del poder que poseen los políticos, al desarrollo de las políticas públicas, debemos de comprender que son ellos los que realizan una mala labor y no el término política. Debemos verla como una herramienta necesaria para nuestro cuidado, desarrollo,
protección de nuestros derechos y una manifestación de nuestro interés y deseos. Una herramienta para poner nuestra visión del bien común en marcha. Invito a todos a pensar en esto y generar un cambio en la percepción de lo que es política y comprender que todos hacemos política a diario. El solo hecho de reclamar al ver las noticias es una pequeña muestra de ello. Asumamos a la política como un gestionador de los conflictos de la sociedad, al igual que llegar a comprender que poseen un poder, que nosotros poseemos un poder que debe ser empleado con sabiduría para así reclamar aquello que son nuestros derechos y así realmente generemos cambios. El análisis de cómo debería ser un buen político o líder y cómo podemos ejercer una mayor participación en la política y su democracia, lo dejaremos para otro capítulo. Invitarles también a poder seguir este podcast y compartirlo con sus conocidos. Todos los conceptos, toda la teoría política que hemos estado analizando en este capítulo no es solo aplicable en Chile, sino la verdad en todos los países. Y en esta oportunidad aprovecho de mandar un saludo a mi amigo Ayrton de Perú. Espero que esté muy bien, que haya disfrutado de este podcast y que pueda compartirlo también con la gente allá. Así que nos encontramos en un siguiente capítulo. Soy Pablo Morales y esto ha sido Hablemos sobre ideas políticas.